Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga. Qué calor hace hoy. Bueno, gracias al Señor que no vivimos en el Polo Norte y estamos con demasiado frío. Bueno, hoy quiero compartir sobre una vida guiada por el Espíritu, sobre una vida dirigida por Google. Sí, me escucharon bien, dije Google. Para los que no saben qué es Google, los teléfonos táctiles tienen una aplicación ya instalada donde uno le puede hacer una pregunta a esta aplicación que se llama Google. Y es una gran herramienta. Con solo un OK Google obtenemos ayuda instantánea. Pero Google es solo una herramienta, un contenedor de información puesto ahí por alguien. Lo creas o no, la verdad, Google sí tiene sus límites. Google nos hace sentir autosuficientes, como si no necesitamos ir a ninguna otra fuente. Nos contamos con dejar que mapas de Google sea nuestra guía. Pero aquí está el problema con Google. El otro día yo quería ver cómo me respondería Google. Y yo le dije, OK Google, ¿qué hago cuando Dios me dice que no, pero quiero seguir haciéndolo de todos modos? ¿Sabes cómo me respondió Google? Dijo, lo siento, no le entendí del todo. ¿Podría repetir eso? Google no tenía la respuesta. Google puede ayudar hasta cierto punto, pero llega un momento donde necesitamos ser guiados por un poder superior, una mayor fuente de sabiduría y conocimiento, por alguien que tenga toda la autoridad. Google es bueno como una herramienta, no cuando es nuestro guía de vida. Punto número 1. Una vida guiada por Google también se conoce como una vida autodirigida o guiado por nuestro ser. Punto número 1. Una vida guiada por Google también se conoce como una vida autodirigida o guiada por nuestro ser. Tal vez lo que les dije ahorita del Google te suena muy loco, como que, Joy, pero nosotros no usamos Google de esa manera. El hecho es que sí lo hacemos, solo que en lugar de llamarlo una vida dirigida por Google, su verdadero nombre es una vida autodirigida. ¿Qué es una vida autodirigida? Es una vida que es autosuficiente, independiente de la ayuda, consejo y ánimo de otros, y depende de uno mismo. Es una vida que está guiada por cómo nos sentimos, por nuestras emociones. Actuamos y reaccionamos de acuerdo con cómo nos sentimos y pensamos. Realmente se trata de hacer las cosas a nuestra manera. Todos podemos relacionarnos con esto porque todos hemos sido culpables de vivir una vida autodirigida en lugar de vivir una vida dirigida por Dios. Proverbios 16:25. Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final ese camino es de muerte. Ni puedo decirte cuántas veces yo he permitido que mis emociones dicten mis acciones y me guíen y me pongan en caminos que Dios no escogió por mí. Esos caminos tal vez no me llevó a la muerte física o una muerte espiritual, pero si yo hubiera mantenido en esos caminos, definitivamente conducirían a uno u otro. En el pasado he dejado que mis emociones me guiaban con la comida. Cuando me sentí de una cierta manera, corrí a la comida para buscar la respuesta en vez de correr a Dios. He permitido que mis emociones me guíen en la forma en cómo yo respondo a mis autoridades. Y ellos han tenido que hablar conmigo por mi actitud. Incluso he sido culpable de ignorar a Dios. De ser guiado por lo que yo sentí. No sentí de acuerdo con Dios. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer caso a mis emociones, a lo que mi yo me está diciendo. No les voy a pedir que alcen la mano, pero ¿cuántas veces hemos permitido que nuestro yo, nuestro ser, nos guíe?
Hemos seguido nuestro intelecto humano, nuestras razones humanas, nuestra sabiduría humana, que es limitada, igual como Google es limitado. Y hemos permitido que nuestras emociones sean el conductor de nuestra vida. Una vida autodirigida es donde hacemos esa cosa con Google. Ok, Google, pero en vez de Google decimos, ok, yo, ¿qué hago? Ahora, hay que tener un equilibrio aquí. Pues no es decir que no puedes preguntar a tú misma, ¿qué voy a desayunar hoy? O ¿qué vestido me voy a poner? ¿Verdad? Ciertas cosas podemos preguntar a nosotros mismos. Pero cuando nosotros corremos hacia nosotros mismos para buscar las respuestas en vez de correr a Dios, eso está mal. Somos vasijas que Dios quiere usar para llenar y luego extraer de lo que Él derramó en nosotros a otros. Sin embargo, si estamos viviendo para nosotros mismos y siendo guiados por nuestras emociones, entonces no estaremos llenos de Dios, no tendremos nada para compartir. Allí es donde, preguntando a nuestro yo, nuestro ser está mal. Vamos a nosotros mismos, extraemos de nosotros mismos para obtener las respuestas, pero esas respuestas creemos que son correctas, pero al final conducen a nuestra destrucción porque vienen de nuestro ser, nuestro yo, no de Dios. Isaías 55:8. Isaías 55:8 dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara ¿quién? Jehová, el Señor. Naturalmente no pensamos ni actuamos como Dios, porque todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Romanos 3:23, todos hemos pecado, todos. Nuestros caminos son contrarios a los de Dios. Es por eso que Proverbios 16:25 dice que nuestros caminos conducen a la muerte porque viven separados de Dios. Y una vida separada de Dios es una vida separada de la vida. Una vida autodirigida nos guía en las obras de la carne. Y esas obras las podemos encontrar en Gálatas 5:19 al 22. Gálatas 5:19 al 22. Dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, que también se puede decir odios o aborrecimientos, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ellos que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Rápidamente veamos al rey Saúl, que llevó una vida autodirigida y el resultado final de esa vida. Eso lo podemos leer en 1 Samuel 13:8 al 9. Leemos que Saúl hizo caso a sus emociones de temor, orgullo e idolatría, una obra de la carne. Amó más la alabanza del hombre que la de Dios. Temó al hombre más que temó a Dios. Él tomó medidas sobre algo que no le correspondía la autoridad y estaba fuera de la voluntad de Dios. Ofreció sacrificios antes de ir a la guerra para obtener los planes de Dios, en vez de esperar a Samuel, el sacerdote, el quien sí tenía la autoridad. Saúl trató de asumir una posición que no fue dado a él por Dios. Esa fue una de las muchas decisiones autodirigidas que Saúl tomó.
lo puso en un camino de destrucción y su final fue una muerte espiritual y luego una muerte física. ¿Qué podemos concluir acerca viviendo una vida autodirigida, guiada por nuestras emociones, por nuestro yo? 1. Una vida autodirigida va en contra de Dios y sus caminos. Una vida autodirigida va en contra de Dios y sus caminos. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No era la voluntad de Dios para Saúl ofrecer sacrificios. No era tanto el sacrificio, sino el corazón de Saúl, sus motivos y el hecho que desobedeció a Dios y asumió una posición que no fue el de él. Dice Dios, he aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia es igual como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15, 22 al 23. 1 Samuel 15, 22 al 23. Número 2, una vida autodirigida conduce a la muerte. Una vida autodirigida conduce a la muerte. Romanos 8:13, porque si vives conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Saúl fue rechazado por Dios, perdió su reino físico y perdió su herencia espiritual. Murió espiritualmente y luego murió físicamente a través de un intento de suicidio. Pero fue por un soldado filisteo que lo terminó de matar. Muy interesantemente, los filisteos representan la envidia. La envidia, una obra de la carne, llevó a Saúl a la muerte. Número 3. Una vida autodirigida nos lleva en la dirección opuesta que Dios quiere que sigamos. Número 3, una vida autodirigida nos lleva en la dirección opuesta que Dios quiere que sigamos. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen al uno al otro, de manera que no podáis hacer lo que deseas. Saúl terminó su vida en los caminos opuestos de Dios. No queremos terminar como Saúl. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de vida debemos llevar y quién debería guiarnos? Punto número 2, la vida guiada por el Espíritu Santo. La vida guiada por el Espíritu Santo. La vida guiada por el Espíritu no nos llevará a la vida y todo lo que Dios tiene para nosotros. Romanos 8:13, ya lo leímos, porque si viváis conforme a la carne, habréis de morir, pero si viváis por el Espíritu, haces morir las obras de la carne, viviráis. Necesitamos vivir una vida guiada por el Espíritu Santo, porque para cumplir verdaderamente lo que hemos sido creados por hacer, llamados a hacer, aquel quien nos creó, dio vida, tiene toda la sabiduría, el conocimiento, debe ser quien nos guía. Vivir una vida guiada por el Espíritu nos llevará a la vida, no a la muerte. Sin embargo, para ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Santiago 3:10 al 11. Santiago 3:10 al 11. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y amarga?
No podemos vivir una vida de mezcla. No podemos vivir una vida de mezcla. No se puede llenar un pichel de jugo de naranja y de veneno para fumigar. No sirve. Ya el pichel está corrompido, está sucio. Hay que sacar ese líquido, hay que lavarlo, hay que vaciarlo y limpiarlo para que pueda ser usado por el propósito por lo cual fue creado. Efesios 5:18 dice que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Y Filipenses 1:11 también añade ser lleno de los frutos de la justicia. Necesitamos ser llenos del Espíritu para vivir una vida guiada por el Espíritu. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu? Es a través del bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas y caminar en obediencia a la palabra de Dios. Esa obediencia no es solo la palabra escrita, o sea, la Biblia, sino también la palabra viviente que Dios dice a nosotros, que habla directamente a nuestro corazón. La palabra de Dios viviente que Él habla a nosotros. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mateo 4:4. En Lucas 5:37 al 38, Lucas 5:37 al 38, está la parábola de los odres de vino viejas y nuevas. El propósito de los odres es contener vino. No es para guardar el jugo de naranja, manzana o pera, es vino. Los odres están diseñados específicamente para ese propósito. Del mismo modo, hermanos, somos vasijas de Dios, diseñados por Él y para Él. En Efesios 2:10, somos hechura de Él. Somos diseñados para ser llenos del Espíritu. 1 Corintios 3:16. Estar llena del Espíritu no es una cosa de una sola vez. Al igual que cuando comemos, no comemos solo una vez. Tenemos que comer todos los días. Igual tenemos que ser llenos del Espíritu Santo todos los días. Comemos porque constantemente necesitamos la nutrición para sobrevivir. Y necesitamos un impartiendo continua del Espíritu para sobrevivir espiritualmente. Para que podemos estar continuamente llenos, debemos buscar diariamente a Dios y pasar tiempo en su presencia e incluir la práctica de hablar en lenguas si hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Cuanto más nos llenamos de su Espíritu, más recibimos de Él. Eso significa que comenzamos a asumir su carácter, su naturaleza. Mira, David pasó años cuidando las ovejas. Y sabemos que cuando él cuidaba las ovejas, pasaba tiempo con Dios. Incluso cuando él era rey, todavía leemos que pasó tiempo con Dios. ¿Y qué dice la Escritura sobre el rey David? Dice Dios: he aquí un hombre conformado a mi corazón. O sea, él tenía y manifestó los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu estaba en él y todo el mundo podía ver que el Espíritu estaba en él. Él manifestaba el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Eso es en Gálatas 5:22 al 23. Gálatas 5:22 al 23. Los frutos son enterrados en nuestros corazones a través de ser llenos del Espíritu. Y luego se desarrollan en nuestras vidas cuando caminamos en el Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, voy a agregar algo brevemente. Nuestros pozos, no esposos, nuestros pozos y que representan nuestros corazones, pueden detenerse y obstacularse para que no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Lo que detendrá nuestro pozo son las obras de la carne.
El orgullo, por ejemplo, la amargura. Saúl no pudo recibir más de Dios porque otro espíritu lo controlaba y lo estaba llenando. Su pozo se estancó y se cerró. También podemos llegar a ser como los viejos odres que estallan o revientan cuando Dios quiere llenarnos con vino nuevo. En ese caso, ¿qué hay que hacer? Tenemos que permitir que Dios nos lave, nos estire, nos renueve y nos convierta en nuevos odres para que podamos recibir de nuevo de su unción fresca. Tenemos que buscar al Señor para estancar lo que está impidiendo el fluir de su Espíritu en nuestras vidas. Tenemos que decir lo que dijo David en Salmo 139, 23 al 24. Salmo 139, 23 al 24. Dice la palabra de Dios: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes o mis pensamientos. Ve si hay en mi camino malo y guíame en el camino eterno. Tenemos que preguntar, tenemos que proteger nuestros pozos para que nadie los detenga y que no permitamos que nuestro yo, nuestro ser lo detenga. Hay que ir a Dios al diario para que nos escudriñe, para que nos limpie. Los Salmos están llenos de muchos capítulos, muchos versículos preciosos del rey David, donde él está clamando al Señor: lávame, límpiame, purifícame. ¿Por qué? Porque igual como cantamos: no eches de mí tu espíritu, renueva en mí un espíritu nuevo. Lléname, lávame, límpiame. Necesitamos de Dios, necesitamos ser guiados por el fluir del Espíritu. Necesitamos que Dios nos lava para que podamos hacer eso. Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, 16 al 20 resume por qué necesitamos ser llenos del Espíritu para que podamos ser guiados por el Espíritu. Dice así: por sus frutos los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los brojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceráis. Lo que somos por dentro sale como fruto. Nuestras acciones y vida es el resultado de lo que ya está plantado en nuestros corazones. Si estamos llenos del Espíritu, viviremos o seremos guiados por el Espíritu. El fruto de nuestras acciones de ser guiados por el Espíritu son los frutos del Espíritu. Recuerda que la fruta es el resultado de lo que se planta. Gálatas 5, 7 al 8. Gálatas 5, 7 al 8. No os dejáis engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una semilla no mienta, no cambia su ADN. Si es una semilla de maíz que sembraste, maíz vas a cosechar. Si sembramos semillas de amor en nuestro corazón, cosecharemos el fruto de amor. Si sembramos semillas de resentimiento, cosecharemos resentimiento. Si somos guiados por el Espíritu, estaremos viviendo o actuando de lo que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Primero de Corintios 2:10. Primero de Corintios 2:10 dice básicamente, hablando sobre el Espíritu Santo, que el Espíritu que hemos recibido no es del hombre, no fue dado a nosotros por el hombre, sino dado a nosotros por Dios. Ese Espíritu será nuestra guía, porque como hombre no conocemos el camino, pero el Espíritu Santo sí.
Proverbios 3:5 dice que debemos apoyarnos dice que no deberemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, no apoyarse en su propio entendimiento. ¿Por qué? Debido a que no entendemos, necesitamos que el Espíritu nos guíe. Gálatas 5:25 dice que si vivimos por el Espíritu, entonces caminemos o seamos guiados por el Espíritu. No basta con estar llenos del Espíritu, también debes vivirlo, dejar que Él te guíe. Las profetas de Dios en la Biblia son un gran ejemplo de ser guiados por el Espíritu Santo. Dios les hablaba, les dio una palabra que tenían que compartir y ellos lo tenían que repetir. No podían dejar que su falta de entendimiento, su falta de conocimiento impide el fluir del mensaje de Dios. Ellos vivían sus vidas escuchando la voz de Dios y siendo guiados por Él. Y siempre veamos algo, que Dios está con ellos. Dios los cuidaba y proveyó por ellos. Sus vidas fueron guiados por el Espíritu Santo y sus caminos los llevaron a la vida eterna. Romanos 8:13 dice que si vivimos o somos guiados por el Espíritu, encontraremos vida, no la muerte, que es el resultado del pecado. Porque, hermanos, el pecado trae muerte. El pecado es todo lo que es al contrario de Dios, contrario de su palabra, de que es Dios. Todo lo que es al contrario de Dios nos separa de Él y nos lleva a la muerte, porque nos separa de la vida. Si caminamos en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, caminaremos en vida lejos del pecado, lejos de las obras de Dios. Cuando vivamos una vida separada del pecado, vivimos una vida separada para Dios. En conclusión, una vida guiada por el Espíritu nos llevará al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vida guiada por el Espíritu nos llevará a la victoria sobre nuestra vida egocéntrica. Una vida guiada por el Espíritu nos llevará a encontrar la clave para salvar nuestro matrimonio, para salvar nuestros hijos, para nuestras finanzas, salir de deudas, superar adicciones, vivir una vida sumisa y humilde. Una vida guiada por el Espíritu Santo es una vida guiada por Dios. Romanos 8:14 dice que los guiados por el Espíritu Santo son los hijos e hijas de Dios. Y el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos en Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Como sus hijos, Él nos guiará a la herencia que Él tiene para nosotros. Como sus hijos e hijas maduras que han aprendido a vencer al mundo, a vencer la carne, a superar la amargura, el resentimiento, las ofensas, las críticas, que no viven una vida autodirigida. Aquellos a quienes Él guiará con su Espíritu, nos hará ir de gloria en gloria, de poder en poder, transformados a su imagen, llenos de su amor, llenos de su gracia y su poder, y entrar en los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Él es nuestro pastor, y aunque caminemos por el valle de las lágrimas, la muerte, la soledad, la persecución, no temeremos ni nos apoyaremos en nuestro propio entendimiento. No seguiremos nuestro yo, no nuestros caminos que conducen a la destrucción y la muerte, sino que lo reconoceremos y dejaremos que Él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dirige nuestros caminos. No nuestras emociones nos va a guiar, no nuestros pensamientos, no como decimos, como pensamos que deben ser las cosas, pero si permitamos que Él nos guíe, Él nos guiará en cada área de nuestra vida.
Aunque 1000 caigan a mi lado derecho y 10,000 a mi diestra, no temeré, porque su vara y su bastón, que me consuelan, me corrigen, me guían, Él me guiará. Él nos guiará a esas aguas tranquilas y pastos verdes para refrescarnos. Y al final estaremos sentados en su mesa a la vista de nuestros enemigos, que estarán bajo nuestros pies, y habitaremos en la casa del Señor por toda la eternidad. Todo porque vivimos una vida guiada por el Espíritu de Dios. No por nuestro yo, no por nuestro ser, sino por el Espíritu de Dios. Oremos. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por este día, Señor. Gracias que hoy, Señor, tú nos has dado la clave para tener victoria en tantas áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, que hoy tú nos has enseñado, Señor, que tienes un camino mejor para nosotros, un camino que lleva a la vida y no a la muerte, Señor. Señor, pero necesitamos mucha humillación, Señor, mucha humildad, Señor, para reconocer que hemos fallado, para reconocer que hemos estado caminando al opuesto de lo que tú has querido para nosotros, Señor. Señor, yo pido que nos da un corazón suave, Señor. Danos humildad, Señor, para poder reconocer que hemos estado siendo guiados por nuestro yo, por nuestro ser, Señor, y no hemos estado escuchando a tu voz, y hemos estado caminando en los caminos que tú no has querido que caminemos en, Señor. Oh, Señor, yo pido ahorita, Señor, que nos ayudes, Señor, para ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Señor, lávanos, límpianos, purifícanos, Señor. Crea en nosotros, Señor, un corazón puro, Señor. No eches tu Espíritu de mí, oh Padre. Señor, límpianos, Señor, para que podamos fluir en tu Espíritu, para que podamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Señor, renueva los odres viejos, Señor. Renuévalos, Señor, para que podamos recibir de tu vino, Señor, de tu vino nuevo, de tu vino fresco, Señor. Ayúdanos, Señor, para no correr a nosotros mismos, para no permitir ser gobernados por nuestras emociones, Señor, sino que seamos gobernados por tu Espíritu, guiados por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, que tú estás aquí. Gracias que hoy tenemos la esperanza, Señor, que podemos ser guiados por tu Espíritu, Señor. Y tanto nos espera, Señor, tanto nos espera, si solo permitamos que tú nos guíes, Señor, si solo rendimos la autoridad a ti, Señor, si solo rendimos el control a ti, Señor, y permitamos que tú seas quien nos guíe, Señor, porque tú ciertamente nos guiarás a la vida eterna. Tú nos guiarás en todos los propósitos por los cuales tú nos creó, Señor. Te alabamos, te bendecimos en tu nombre precioso, precioso. Amén y amén.